Hola a todos, bienvenidos a nuestra experiencia virtual de Casa del Padre, tu casa. Si estás viendo este vídeo a través de Facebook, te invito a que le puedas dar al botón de compartir para que todos tus amigos también puedan disfrutar de esta experiencia. Si nos estás viendo a través de YouTube, copia el link, pásalo por WhatsApp a todos tus conocidos, tus familiares, tu novio, tu novia, tu amigo novio, para que todo el mundo pueda verlo. Después de compartir, te animo a que puedas quedarte para disfrutar junto con nosotros de un momento de alabanza y adoración, de una palabra que estoy seguro que bendecirá tu vida y la mía. Después tendremos un momento para honrar a Dios y por último, pero no menos importante, si tienes hermanitos, si tienes a tu hijo ahí cerca, si conoces de algún niño, corre, dile que venga corriendo y mire junto a ti nuestra experiencia virtual para niños. Si vives en Madrid o si vienes de visita a Madrid, puedes visitarnos, estaremos encantados de conocerte. Estamos en calle Haya número 5. Tenemos dos servicios, uno a las 10 de la mañana para todas las familias y dos a las 12 de la mañana para todos los jóvenes y para todos aquellos que aún se sientan jóvenes. Por último, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Casa del Padre Madrid, en YouTube, Casa del Padre Oficial y en Instagram, Casa del Padre Madrid. Y ahora sí, no me dilato más y doy paso a nuestra banda de Casa del Padre. Dentro vídeo. Delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, quiero verte a ti. Oh, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Te adoramos, Rey. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Oh, yo solo quiero verte a ti, verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Declaramos santo y santo, santo.
Dios poderoso. Ezequiel 37, voy a leer desde el 1 al 3, lo voy a hacer en la nueva versión internacional. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿De qué estaba lleno? De huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchos huesos. ¿Cuántos huesos había? Diga conmigo, habían huesos y eran muchos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Interesante que el profeta Ezequiel, número 1, entiende que hay huesos. Número 2, conoce la cantidad, pero también el estado de estos. Dice que estaban secos. ¿Cómo estaban? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo viniste en este día? Al que tiene al otro lado, pregúntale, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu emprendimiento? No lo digo porque esté seco, sino simplemente para que le haga esa pregunta. Seguramente en este día algunas personas vinimos a la casa de Dios y por culpa de algunos problemas o dificultades, hay cosas que amamos pero que se están secando. Y el objetivo hoy no es hacerte sentir mal, sino a través de la fe, a través de la palabra, activar la fe para que eso cambie. Gracias por su entusiasmo. Dije, para que eso cambie. Porque el deseo de Dios no es que tu casa esté seca, sino que tu casa esté bendecida. El deseo de Dios es que tu emprendimiento y tus proyectos no se estén muriendo, sino que puedan disfrutar de la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le comenté, Señor omnipotente, tú lo sabes. O sea, estaban tan complejos que Ezequiel se quitó el problema de encima. O sea, dijo, yo no sé, solo tú lo sabes. ¿Qué tal si levantas tu mano y oras conmigo? Padre, gracias por este día. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu presencia. Qué honor venir a tu casa y poder adorarte como lo hemos hecho. Ya estamos preparados para escuchar tu palabra. Y como bien nos anunciaba Angie, tu palabra tiene el poder de transformar nuestro corazón y de cambiar nuestra historia. Dame gracia y favor, Señor, que no sea yo, sino seas tú, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Y Espíritu Santo, glorifícate una vez más. Mientras tu palabra es predicada, haz milagros, señales y maravillas en medio de tu pueblo, al cual tú amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso a la palabra de Dios? También a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Esto es Casa del Padre y estamos para servirles. ¿Y qué tal si damos también un fuerte aplauso a la familia de Río 107.2? Un aplauso para todos. Estamos aquí en la ciudad de Madrid para servirles. Tome asiento, por favor. Los últimos acontecimientos a nivel mundial y también como continente no son nada alentadores. Se escucha por doquier información de un lado y de otro lado, y la declaración de muchos es: estamos perdidos, se está perdiendo la esperanza por culpa de la locura del sistema de este mundo. Esa es la declaración de muchas familias. No tienes por qué vivir en Rusia o en Ucrania para hacer esta declaración. Se disparan los costos, la gasolina ha llegado a los niveles más elevados que de repente habíamos experimentado, pues no sé si en toda la vida, pero por lo menos en muchos años. El tema del incremento de la luz,
Y si uno ya tenía problemas para cómo llegar a final de mes, ahora se tiene que ajustar más el cinturón e incluso pensar en vender aquellas pocas posesiones que había adquirido. Por eso la declaración unánime de muchas familias diciendo, si esto sigue a más, estamos perdidos. Pero aquí hay algo que me llama muchísimo la atención y me surge la primera pregunta. Lo mismo que veo en esta historia. ¿Por qué razón una vida, una familia, un emprendimiento, un grupo de amistad o una comunidad se empieza a secar? ¿Cuáles son las razones de haber llegado a este estado? Porque no creo que en el corazón de Dios está que a tu familia le vaya mal. A pesar de que haya crisis, el profeta Isaías dijo, aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá mi gloria. ¿Qué significa? Que se tiene que marcar una diferencia en estos tiempos de crisis. La palabra crisis en el original se escribe juicio. Siempre que hay una crisis es porque hay un juicio, ya sea un juicio natural o un juicio enviado desde el cielo. Crisis es la revelación de que algo no se está haciendo bien y viene el juicio para poner orden y volverlo al estado original. Ahora quiero que me preste atención. En medio de esas crisis se tiene que notar que somos iglesia. Gracias por su entusiasmo. Tenemos que marcar una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y me llama la atención de que este valle está lleno de huesos y están secos, pero estos personajes, como vamos a leer un poquito más adelante, son el pueblo de Israel. No es un pueblo de no creyentes, es un pueblo de gente que ha experimentado, como bien decía Namei al principio, el poder de Dios en tiempos antiguos. Así que dile al que tienes a la par, se puede ser creyente y estar seco. La pregunta es, ¿por qué? Antes de responder a esta pregunta, porque creo que es un tema muy interesante y resolver este conflicto, es importante resaltar, queridos amigos, que cuando los huesos están secos o se están muriendo, el cuerpo no tiene la capacidad de movimiento. Es interesante ver que cuando alguien se fractura, por ejemplo, el hueso de una pierna, a esa pierna la paralizan. Cuando uno se fractura el hueso de un brazo, a ese brazo lo escayolan. El problema es que cuando un hueso se seca o se empieza a morir, genera un pause, no permite que ese cuerpo se movilice. Y eso es lo que sucede en muchos matrimonios y emprendimientos. Cuando se empiezan a secar, evidentemente pierden la movilidad, mucho menos pueden avanzar y conquistar el éxito que Dios ya preparó de antemano para sus vidas. ¿Por qué? Porque las células que componen la sangre, por así decirlo, se fabrican en la médula ósea y estas se componen los tejidos esponjosos de los huesos. En pocas palabras, señoras y señores, la vida está en los huesos. Cuando los huesos se están secando, lo que la palabra de Dios me dice es que la vida se está secando. Cuando el matrimonio se está secando, lo que la Biblia me enseña es que la vida del matrimonio se está muriendo. Por eso es importante abrir bien los ojos y entender cuáles son las razones que me llevaron a este estado. Interesante ver que en los huesos está la vida. Por eso la palabra de Dios me enseña en el libro de Juan, capítulo 19 y versículo 36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, nadie quebró sus huesos. No hubo ninguna situación que secara los mismos. ¿Por qué? Porque si no hubieran paralizado su movimiento. Pero la Biblia dice que al tercer día Él se levantó. Gracias por su entusiasmo. Él resucitó. Él sigue en movimiento y su reino sigue avanzando. Levante su mano y diga conmigo, el día de hoy, yo creo, vamos, ayúdeme a predicar, levánteme su mano y diga conmigo, el día de hoy, yo creo con todo mi corazón que mis huesos van a dejar de estar secos y nos vamos a mover hacia la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo peor que podemos hacer, querida iglesia, es
No identificar si mis huesos están secos. Si sigo pensando desde el ego, desde el orgullo, no, yo estoy bien y los demás están mal, entonces no voy a poder cambiar. Pero si empiezo a reconocer que hay cosas en mi vida que no se están moviendo como debería, entonces puedo abrir con humildad mi corazón para aprender, para ver dónde está la raíz, cortarla y empezar a creer que Dios me quiere llevar de gloria en gloria y de aumento en aumento. Mira al que tienes al lado, dígale, los días de la sequedad van a llegar a su final. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hay 5 razones que yo quiero descubrir el día de hoy con ustedes por las cuales los huesos se secan y luego encontrar juntos la solución. Salmo capítulo 38. Salmo capítulo 38, versículo 3, me revelan la primera. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. La primera razón inequívoca de por qué mi vida se está secando es porque hay un pecado. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, donde hay pecado, hay sequedad. Entonces no tenemos que tratar con liviandad el pecado, ni llamar a lo malo bueno, porque si Dios detesta el pecado es porque Él sabe que el pecado seca a sus hijos y por ende invalida su movimiento. Cuando hay pecado en una familia, cuando hay pecado oculto en un matrimonio, cuando hay pecado o malversación en un emprendimiento, esa empresa puede tener empleo pero no movimiento. Esa empresa puede trabajar pero no movilizarse a la velocidad que Dios quiere que se movilice. Diga conmigo, número 1, pecado. Número 2, acompáñeme al Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 3. Vamos a ver juntos la segunda razón por la cual los huesos se secan. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir o por mi gemir de todo el día. Diga conmigo, mientras guardé silencio. ¿Qué significa? Que si la primera razón por la cual mis huesos se secan es por el pecado, la segunda razón es por ocultarlo, es por no confesarlo, es por acostumbrarme y abrazarlo y vivir en silencio. Levante su mano y diga conmigo, cuando yo confieso, yo soy libre y puedo disfrutar de la frescura que Dios tiene para mi vida. La confesión no viene para avergonzarte, sino viene para sanarte y liberarte. Hay gente que le da pena confesar los problemas, las debilidades, las luchas, las batallas, los pecados ocultos, sin entender que hasta que yo no confiese, no voy a poder ser libre y disfrutar todo lo que Dios tiene para mí. Número 3, acompáñenme por favor al Proverbio, capítulo 17, versículo 22. O mejor dicho, Salmo capítulo 31, versículo 10. Salmo capítulo 31, versículo 10. Gracias. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. ¿Cuál es la tercera razón por la cual los huesos se secan? Diga conmigo, desánimo y tristeza. ¿Se da cuenta cómo va esta correlación de acontecimientos? Número 1, pecado. Número 2, falta de confesión. Número 3, depresión. La tristeza y el desánimo seca los huesos de una persona. Puedo estar mostrando la mejor de mis sonrisas cara al público, pero vivir la peor de las tristezas en mi interior por causa de cosas que no he confesado y no he sido libre de ellas. Así que diga conmigo, número 3, tristeza. Mira cómo lo dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 2. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Qué hace el ánimo decaído? Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia podemos venir decaídos, pero el objetivo es levantarte. Gracias por su entusiasmo. El objetivo es animarte a través del poder de la palabra. Diga conmigo, donde hay ánimo, la sequedad se va. Por eso Jesucristo, cuando alguien venía enfermo, no le decía sé sano. Lo primero que le declaraba es ánimo, tu fe te ha salvado. Ánimo, tu fe te ha sanado.
Jesucristo no solamente quería sanarnos, sino ponerlo nuevamente en movimiento. Y yo creo y declaro en este día que tú y yo vamos en movimiento hacia la meta. Voy a hablar a los de mi izquierda. Nos ponemos en movimiento hacia el sueño y la visión que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo vine a hablarle a alguien en este día. No hay demonio ni poder de las tinieblas que pueda retener lo que Dios habló para tu vida. Así que este es tiempo de levantarte, erguir tu cabeza, creerle a Dios y empezar a moverte hacia el propósito celestial. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Diga conmigo movimiento. Una vez más, diga conmigo movimiento. ¿Cuál es la cuarta razón? Y con esto quiero ir a la solución. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 30. La cuarta razón de la sequedad. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Si hay una cuarta razón, tiene que ver con los celos y con la envidia. Tiene que ver con las inseguridades personales. Tiene que ver con vivir demasiado desagradecido con lo que Dios me ha dado, viendo cómo otros celebran lo que Dios les ha dado. Tiene que ver con la amargura que genera mi corazón al ver los éxitos de otros. Si te puedo dar un consejo en este día, aprendamos a celebrar los éxitos de otros porque los nuestros vienen en camino. Si alguien tiene una nueva posición laboral, alégrate en el Señor. Si alguien pudo comprar una nueva propiedad, dale gloria a Dios. Si alguien cerró un buen negocio, gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque esa bendición me dice que si vino sobre tu hermano, también viene sobre ti. Levante su mano y diga conmigo: Señor, saca de mi vida todo tipo de celos y envidia. ¿Por qué? Porque los celos y la envidia es una obra de la carne. Y la obra de la carne cuyo objetivo es matar tu vida espiritual. En cambio, el amor, el gozo y la paz son frutos del Espíritu. Y lo que van a hacer es avivarte y movilizarte hacia el propósito celestial. Así que diga conmigo: todo celo. Ay, pastor, pero yo solo tengo unos poquitos de celos con mi marido. Présteme atención, si usted no trata con eso, su matrimonio se va a secar. Todas las mujeres celosas digan amén. No lo tiene que decir, ya se le ve en la cara que está un poquito sequita. Diga conmigo: los celos. Todos maridos celosos. ¿Cuántos celosos hay acá? Levánteme su mano. Claro, en la casa del Señor no hay celos. Yo sufrí de celos. Sufrí de celos por mucho tiempo. Había sembrado inseguridades e infidelidades en mi soltería y coseché inseguridades e infidelidades. Y Dios tuvo que tratar ese aspecto en mi vida, porque todo lo que tiene que ver con los celos y tiene que ver con las envidias, tiene que ver con la sequedad. Un matrimonio donde gobiernan los celos jamás estará en movimiento. ¿Qué silencio hay en esta mañana? Creo que estoy dándole al blanco. Todo celo y toda envidia se va hoy en el nombre de Jesús. Quinta y última razón. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Para los que están tomando nota, Ezequiel capítulo 37, versículo 11, me revela la quinta razón por la cual los huesos se secan. Si me pueden ayudar, por favor, ponme música de Ezequiel 37. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Lo que Dios no solamente le muestra es lo que son, cuántos son, el estado que tienen, sino quiénes son. Estos no son el pueblo que no conoce a Dios. Estos no son el pueblo de ignorantes o no creyentes. Este es mi pueblo y mira su estado. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Quién lo estaba diciendo? El pueblo de Israel. Y conforme a su mala declaración, así fue su estado. La quinta razón por la cual mi familia se seca: los negocios dejan de movilizarse, mis emprendimientos no tienen éxito, es porque no he aprendido a hablar bien. Yo no estoy diciendo con esto que niegues tu realidad presente. Lo que sí trato de decirte, querida iglesia,
es que tú y yo tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. Tenemos que aprender a caminar conforme a su promesa y no a mi problema. Y empezar a declarar lo que Dios ha dicho. Levante su mano y diga conmigo, puede que hayan problemas, pero en este tiempo yo voy a ver. Vamos, ayúdeme, diga conmigo, yo voy a ver la gloria de Dios. Diga conmigo, yo voy a ver la gloria de Dios. Por tercera vez, diga conmigo, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué vamos a ver? Hay tiempo de hambre, pero Dios es mi proveedor. El Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. Se han cerrado unas puertas, pero la puerta que Dios abre delante de mí, nada ni nadie la puede cerrar. Ante todo diagnóstico negativo, y sé de qué le estoy hablando, yo me puedo parar en la palabra y declarar, por su llaga, por su herida, yo he sido curado. Aunque se levante el infierno contra mí, yo me puedo parar en la palabra y declarar, mayor es el que está en mí que el que está en el sistema de este mundo. Diga conmigo, voy a hablar la palabra. Voy a hablar la palabra, 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 voy a hablar la palabra. Se habían secado porque dejaron de hablar la palabra. Se habían secado porque dejaron de soñar. Se habían secado porque dejaron de creer. Y yo hoy estoy delante de un pueblo que, si bien es cierto que la vida no es fácil, vamos a seguir soñando. Vamos a seguir creyendo que el que empezó la buena obra no la va a dejar incompleta, sino que la va a completar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos, dale un fuerte aplauso si lo crees. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? ¿Habrá alguien que pueda gritar con alegría en esta mañana? ¿Habrá alguien que pueda celebrar? Mi casa no va a estar seca, mi matrimonio no va a estar seco, mi emprendimiento no va a estar seco, mi grupo no va a estar seco. Voy a ver la gloria. Voy a ver la gloria. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, hablar mal. Una vez más, diga conmigo, hablar mal. Tú tienes dos tesituras delante del problema: abrir tu boca y decir estoy perdido, o abrir tus labios y declarar saldremos victoriosos en Él. Se lo voy a volver a repetir. Ellos vieron el problema y empezaron a decir estamos perdidos, hemos perdido la esperanza. Pero en medio de ellos había un profeta. Observe este detalle. Jamás Dios trajo la solución a través de alguien que habló mal. Dios siempre trae la solución a través de alguien que habla fe. Note que un hueso seco no cambió la condición de los huesos secos. Tuvo que ser un hueso vivo el que cambió la condición de los huesos secos. Vamos, dile al que tienes a la par, tú eres ese hombre. Si es una dama, dígale, usted es esa mujer. Habla la palabra de Dios. Una vez más, habla la palabra de Dios. Una vez más, habla la palabra de Dios. Yo vine en esta mañana a decirles, la gloria postrera de esta casa será mayor. No, dije será mucho mayor que la primera gloria que experimentamos como casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que haber un hueso, solo un hueso. Era un profeta, había miles o millones de huesos, pero ese hombre habló la palabra de Dios y el cambio comenzó. Un hombre para cambiar un matrimonio, un hombre para cambiar una familia, un hombre para cambiar un emprendimiento, un hombre para cambiar una comunidad, un hombre para cambiar una ciudad. ¿Estará ese hombre esta mañana aquí? ¿Estará esa mujer en este día en casa del Padre? Dile al que tienes al lado, tú eres ese profeta. Dígale, tú eres esa mujer que Dios va a usar para traer cambios. Ay, pero que usted no conoce a mi marido. Yo no lo conozco, gracias a Dios. A usted tampoco la conozco, bendito sea el Señor. Pero sí conozco a aquel que está sentado en el trono celestial. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por una palabra de Él se abrieron los mares. Ante su silencio cayeron las murallas. Y no hay matrimonio que Él no pueda cambiar, ni empresa que Él no pueda prosperar.
Levante su mano, diga conmigo, yo lo creo. ¿Dónde están los Ezequieles de este tiempo? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de Dios que vamos a hablar bien? La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón. Tengo que llenar mi corazón de la palabra. Tengo que llenar mi corazón de sus promesas. Tengo que llenar mi corazón de sus sueños. Y cuando mi corazón está lleno, empezar a hablar. Y la palabra son como misiles Tomahawk que empiezan a explotar en el mundo espiritual y lo cambian todo. Aleluya. Diga conmigo, voy a hablar bien. Voy a hablar bien. Voy a hablar bien. ¿Qué va a hacer? Esta semana tuve la conversación con un amigo. Nos pusimos al día. Y la verdad que cuando él me empezó a contar algunos procesos que estaba pasando, me dio tanta pena escucharlo. Me dio tanta tristeza ver las batallas en las cuales está sumergido. Se ha dado cuenta que hay momentos donde uno quisiera ayudar y no sabe cómo. Uno quisiera decir algo pero no sabe el qué. Y cuando lo estaba escuchando, de repente hubo algo que me llamó la atención, y es que a pesar de sus problemas, el brillo de sus ojos no se había ido. A pesar de sus dificultades, él terminó la frase declarando algo. Pero ¿sabes algo, Juanma? Todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo. Dile al que tienes a la par que tus problemas no te sequen. Seca tus problemas con la palabra de Dios. Sécalos. Sécalos. Me voy a tranquilizar un poco. Que ya el corazón quiere bailar al ritmo de reggaetón. Dígale, sécalos. 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 Cuando venga la suegra a casa, sécala con la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todas las suegras de casa del Padre. Diga conmigo, que vivan las suegras. ¿Por qué dijiste pero bien lejos? Qué fuerte. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Ya hemos visto la condición de los huesos. Hemos entendido por qué se secan los huesos. Pero ahora vamos a ver la solución. Aunque ya me anticipé, le dije algunas. Pero diga conmigo, solución. Versículo 4. Entonces me dijo, el profeta no sabe cómo cambiar la situación. El profeta no sabe si eso solucionará. Lo único que el profeta sabe es que él está en el espíritu y no en la carne. Tercera verdad que quiero decirte, querida iglesia: la sequedad que provocó mi problema no se resuelve a través de la carnalidad, se resuelve a través de la espiritualidad. Se lo voy a volver a repetir. La sequedad que produjo el pecado no se resuelve a través de la carnalidad, sino a través de la espiritualidad. Él no sabe la solución, pero sí es un hombre del espíritu. Y dice el versículo 4: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Una vez más, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Número 5, los huesos pueden estar secos. Incluso puede que no tengan vida, pero tienen la capacidad de oír el mensaje de Cristo. Tu matrimonio puede que esté seco, puede que no esté en movimiento, pero tiene la capacidad de escuchar la buena noticia del Evangelio. Nuestro emprendimiento puede que no tenga éxito, puede que pareciera que se está muriendo, pero tiene la capacidad de escuchar la palabra de Cristo. En esta mañana tú viniste a este lugar para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu historia. La palabra de Dios tiene el poder de transformar tu familia. La palabra de Dios tiene el poder, diga conmigo, tiene el poder. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es? Viva y poderosa. La palabra de Dios no está seca. La palabra de Dios no está limitada. La palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Vamos, ayúdeme a predicar, me quedan unos segundos. Diga conmigo, la palabra de Dios
es viva y poderosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo: viva y poderosa. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Profetizar la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido. ¿Qué se escuchó? Que se escuchó un ruido. Y mientras profeticé, número 6, cuando se junta la fe y la obediencia, y abro mi boca y declaro la palabra, hay un efecto colateral. La palabra de Dios dice que hubo un ruido. Diga conmigo: ruido. Una vez más, diga conmigo: un ruido. Y mire cómo termina la historia: que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse. ¿Qué significa? Que en algún momento se separaron. ¿Por qué se separaron? Porque estaban secos. Se separaron entre ellos, se separaron como matrimonios, se separaron como familias, se separaron en el emprendimiento entre socios, se separaron del sueño de Dios, se separaron del propósito, se alejaron de la promesa, se separaron de Dios. Pero cuando habló la palabra hubo un ruido. Yo creo y declaro en este día que cuando tú y yo nos paremos en la palabra y no hablemos lo que nos conviene, sino lo que Dios dice, prepárate, porque va a haber un ruido. Preparémonos, porque van a empezar a verse cambios. Aleluya. Vendas van a caer de los ojos, los oídos se van a destapar, el corazón va a volver a arder, va a volver al corazón de Dios, y vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Diga conmigo: la gloria de Dios. Diga conmigo: la gloria de Dios. Diga conmigo: la gloria. Mientras yo les estoy hablando, hay un ruido en el mundo espiritual. Mientras yo les estoy hablando, hay un ruido en sus casas. Mientras yo les estoy hablando, hay un ruido en su trabajo y en su emprendimiento. Mientras yo les estoy hablando, hay un ruido, hay un agitamiento en el mundo espiritual. Hay algo de Dios que está empezando a suceder. Es como que una ventana se abriera y una nueva luz empezara a penetrar y a disipar toda sombra de oscuridad. Diga conmigo: ruido. Diga conmigo: ruido. Diga conmigo: ruido. Que hubo un ruido. Que hubo un ruido. Que hubo un ruido. Porque mientras todo está seco, hay silencio. Pero cuando la palabra de Dios se libera, empieza a haber un ruido en el mundo espiritual. Y dice la palabra de Dios que hubo un ruido y los huesos comenzaron a unirse. Verso 8, por favor, no sé si lo tienen. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Lo que Dios había prometido se empezó a cumplir. Lo que el Señor había declarado aconteció delante de sus ojos. Y le salió carne y se recubría la piel o de piel, pero no tenían vida. Versículo 9, por favor. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y diles: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Predicó la palabra y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a ser llenos del Espíritu de Dios. Verso 10, por favor. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Nosotros decimos que este es el valle de los huesos secos, o puede ser el valle
de un ejército numeroso en las manos de Dios. Tú escoges qué parte del escenario vas a ver o con cuál te vas a quedar. Wow, estoy segura de que esta palabra ha bendecido tanto a tu vida como lo ha bendecido a la mía. Y si a lo mejor es la primera vez que escuchas hablar acerca de Dios o ya habías escuchado pero en este tiempo te has alejado, te animo a que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que me he equivocado, reconozco que te he fallado y que he cometido errores, pero te pido, Señor, que seas tú perdonando cada uno de ellos. Te pido que entres a mi corazón y que habites en él y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador y te pido que me ayudes a caminar, Señor, en el propósito que tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Y por último, pero no menos importante, vamos a pasar un momento de honra. Para ello quiero leerte un versículo que está en Génesis 4:4, que nos dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Piensa en una persona a la que quieras mucho. Estoy seguro de que cuando es su cumpleaños, siempre buscas lo mejor para esa persona que quieres, buscas el mejor regalo, algo que le pueda gustar, algo que le pueda agradar y no escatimas tanto en lo que te pueda costar siempre que está dentro de tus posibilidades. Y lo mismo yo creo que esa es la buena actitud que tenemos que darle a Dios en este tiempo. Tu ofrenda y la mía debería ser con una buena actitud de nuestro corazón. Deberíamos darle lo mejor que tenemos, que no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con una buena actitud de nuestro corazón. Así que allí donde estás te animo a que podamos honrar juntos a Dios. Si estás fuera de Madrid, puedes visitar nuestra página web que está en www.casadelpadremadrid.com y en el apartado de donaciones puedes dar tu honra a Dios. Dicho esto, doy paso a un tiempo que, como te decía al principio, va a ser muy divertido, así que si tienes a niños por ahí cerca, anímalos a que puedan venir y disfrutar junto a ti de la experiencia de Igle Kids. Hola, Perlita, ¿cómo estás? Hola, Lanita, ¿qué tal? Bien, mira mi falda, mira mi reloj y mira mi collar. ¡Qué chuli está! Claro, porque me la ha regalado mi mamá. ¡Uy, qué bonita! Claro, porque yo soy la más bonita. Mi mami me dice que yo soy la más guapa de todas. No eres la más bonita, todos somos iguales. No, porque tú no estás bonita, mira tu ropa. Pero Jesús pagó un precio por todos nosotros. ¿Jesús? ¡Claro! ¿Un Y precio? Él nos da cosas muy bonitas, más bonitas que tu collar y tu falda y tu reloj. Pero más caro que mi collar y mi falda. Muchísimo No. más caro. ¿Qué va? No te creo, no te creo. Sí, el precio que Jesús pagó nos da un valor inigualable. ¿Valor? ¿Qué valor? ¿De qué valor me hablas? Jesús pagó un precio alto que nadie lo puede pagar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No lo sé. Porque Él dio su sangre y nos limpia, nos perdona ¿y nos limpia de qué? de todos tus pecados, de las mentiras, de tus desobediencias y de todo lo malo que has hecho. ¡Hala! Perlita, pero qué guay. ¿Cómo hago para que me perdone? Pues es muy fácil. ¿Sí? ¡Claro, Lanita! ¿Qué debo de hacer? Lo único que tienes que hacer es repetir la oración conmigo. Vale, pero ¿qué digo? Dime. Pon tu manito en tu corazón ¿Sí? y tienes que repetir conmigo. Vale. Señor Jesús, Señor Jesús. te pido perdón Te pido perdón. por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Gracias Gracias. por perdonarme Por perdonarme y escribir mi nombre y
escribir mi en nombre el libro de la vida en el libro de la vida y darme vida eterna. y darme vida Gracias, eterna. Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué, Lanita? Dime. Ahora que tienes a Jesús en tu corazón, puedes invitar a más niñas ¡Hala! Sí, qué divertido. en tu cole, a tus Sí. vecinos, a tus primos, primas. a tus hermanos, a todos. Sí, qué guay. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó el precio por todos y tenemos un valor. O sea que grande. todos valemos igual. ¡Claro! Ah. Nada de lo material vale tanto como la sangre de Jesús. O sea que yo valgo más que este collar. Muchísimo. ¡Qué guay! ¡Qué Ya, guay! Lanita. ¿Y sabes qué? Que el precio que Jesús pagó nos da alegría, nos da paz, nos da felicidad, nos da mucho amor para todos. Sí, ay, sí, porque yo a veces Claro. mantenía un poco triste. Pero ahora ya no vas a estar triste. No, porque tengo a Jesús en mi corazón. Ya no te vas a sentir sola. ¡Qué guay! ¡Qué Claro. bien! Gracias, Jesús, por la alegría que nos das. Gracias, Jesús, por el gozo que nos das. Y así vamos a invitarles a todos los que nos están viendo a que nos sigan en las redes sociales. ¿A cuáles, Lanita? Nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, por YouTube y por Facebook como Casa del Padre Kids para que nos sigan viendo todos los domingos. Ven, espera, que hay un nuevo segmento que se llama En la Mira Kids. Acompáñame para que lo podamos ver todos juntos. Hola, bienvenidos a nuestro segmento En la Mira Kids. Hoy tenemos una nueva invitada. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Ana May. ¿Qué te gusta hacer? Pues ahora mismo me gusta servir muchísimo al Señor. ¿Con cuántos años empezaste a servir a Dios? A los 23 años, ¿En qué área sirves en la iglesia? en el área de protocolo. ¿Nos podrías explicar un poco de qué va esa área? Claro, por supuesto. En esta área, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez y de hecho a todos los que venimos permanentemente y en otras palabras podemos decir que somos la imagen de Casa del Padre. Si pudieras viajar en el tiempo a tu pasado y verte cuando eras una niña, ¿qué le dirías a esa niña? Pues realmente te cuento un poquito. Mi niñez fue un poco dañada y yo creo que en este tiempo que yo he conocido a Jesús, yo le diría a esa niña que hay un Dios todopoderoso que le ama y sobre todo decirle a los oyentes también que hay un Dios, ¿verdad?, que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Me parece un mensaje estupendo. Bueno, ¿qué te parece si nos despedimos de nuestros espectadores? Muy bien. Adiós. Adiós.